The Redeemer of Israel is indeed our Verdaderamente only delight. nos deleitamos en el Redentor de Israel. Sisters, dear friends, Mis amados hermanos y hermanas, queridos amigos, agradezco estar con ustedes este maravilloso fin de semana de conferencia general. and I rejoice Harriet y yo damos la bienvenida a los élderes Gong y Suárez y a los muchos que han recibido nuevos llamamientos durante esta conferencia. conference. Although I miss Aunque echo de menos a mi querido amigo el presidente Thomas S. Monson, amo, sostengo y apoyo a nuestro profeta y presidente Russell M. Nelson y a sus nobles consejeros. I'm also thankful También me siento agradecido y honrado por volver a trabajar más de cerca con mis amados hermanos del Quórum de los 12. most of all Más que nada, me siento profundamente humilde y muy feliz por ser miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, donde millones de hombres, mujeres y niños están dispuestos a impulsar desde donde están en cualquier llamamiento o asignación y se esfuerzan de todo corazón por servir a Dios y al prójimo, edificando el reino de Dios. today Hoy es un día sagrado. it is Easter Es domingo de Pascua de Resurrección y conmemoramos aquella gloriosa mañana cuando nuestro Salvador rompió las ligaduras de la muerte y salió triunfante de la tumba. recently I asked Hace poco pregunté en internet what day qué día alteró más el curso de la historia. the responses Las respuestas oscilaron entre lo sorprendente y lo extraño, can expect como se lo podrán imaginar, insightful desde lo esclarecedor y hasta lo provocador. Entre ellas estaban el día en que un asteroide prehistórico cayó sobre la península de Yucatán, cuando Johannes Gutenberg terminó su imprenta en 1440. Y por supuesto, aquel día de 1903, cuando los hermanos Wright demostraron que el hombre sí podía volar. if the same question Si se les hiciera a ustedes la misma pregunta, ¿qué contestarían? in my mind Para mí, la respuesta es clara. to find the Para encontrar el día más importante de la historia, debemos remontarnos a la tarde de hace casi 2000 años, en el jardín de Getsemaní, cuando Jesucristo se arrodilló en intensa oración y se ofreció como rescate por nuestros pecados. it was during this Fue durante ese sacrificio enorme e infinito de sufrimiento físico y espiritual sin parangón que Jesucristo, Dios mismo, bled sangró por cada poro. out of perfect Motivado por un amor perfecto, Él lo dio todo para que nosotros pudiéramos recibir todo. his supernal Su sacrificio sublime, difícil de comprender, solo perceptible al aplicar todo el corazón y la mente, nos recuerda la deuda universal de gratitud que le debemos a Cristo por su don divino. later that night Esa misma noche, Jesús fue llevado a las autoridades políticas y religiosas que se burlaron de él, lo golpearon y lo condenaron a una muerte vergonzosa. he hung in agony. Colgó en agonía sobre la cruz hasta que finalmente It was finished. quedó consumado. His lifeless Su cuerpo inerte fue depositado en un sepulcro prestado y entonces, la mañana del tercer día, Jesucristo, Son of el Hijo de Dios Todopoderoso, salió del sepulcro como un ser de esplendor, luz y majestad, glorioso y resucitado. there are many events Sí, throughout a lo largo de la historia han muchos eventos que han afectado de manera profunda el destino de naciones y pueblos, pero aún combinándolos todos, no se comparan en importancia con lo que sucedió aquella mañana de la primera Pascua de Resurrección. ¿Qué hace que el sacrificio infinito y la resurrección de Jesucristo sean el evento más importante de la historia, más influyente que las guerras mundiales, los cataclismos o los descubrimientos científicos que cambian nuestra vida?
answer lies in La respuesta reside en dos grandes obstáculos insalvables que todos enfrentamos. first, Primero, we all, todos morimos. no matter No importa los jóvenes, bellos, sanos o cautos que sean, un día su cuerpo quedará sin vida. friends and Sus familiares y amigos llorarán su pérdida, pero no podrán traerlos de vuelta. Sin embargo, gracias a Jesucristo, la muerte solo será temporal. Un día su espíritu se reunirá con su cuerpo. Ese cuerpo resucitado no estará sujeto a la muerte. Y ustedes vivirán en las eternidades sin dolor ni padecimientos físicos. this will happen Eso sucederá gracias a Jesús el Cristo, que dio su vida para volver a tomarla. He did this, Lo hizo por todo el que crea en Él. he did this, Lo hizo por todo el que no crea en Él. he did this Lo hizo incluso por quienes se burlan de su nombre, lo menosprecian y lo maldicen. second. Segundo, We have all todos hemos pecado. our sins would Nuestros pecados nos impedirían vivir con Dios porque nada impuro puede entrar en su reino. as a result Como resultado de ello, todo hombre, mujer y niño quedó excluido de su presencia, that is es decir, until hasta que Jesucristo, el Cordero sin mácula, offered ofreció su vida como rescate por nuestros pecados. because Jesus Dado que Él no tenía ninguna deuda con la justicia, podía saldar nuestra deuda y cumplir con las demandas de la justicia por toda alma. and that in Y eso nos incluye a ustedes y a mí. Jesus Christ, Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados, all of them. todos ellos. On that most important El día más importante de la historia, Jesús el Cristo abrió las puertas de la muerte y derribó las barreras que nos impedían entrar al sacrosanto vestíbulo de la vida sempiterna. because Gracias a nuestro Señor y Salvador, you and I a ustedes y a mí se nos concede un don sumamente preciado y de valor incalculable. pass, Independientemente de nuestro pasado, podemos arrepentirnos follow the path y seguir la senda que conduce a la luz y gloria celestiales, rodeados de los hijos fieles of heavenly. del Padre Celestial. This is what we Esto es lo que celebramos el domingo de Pascua de Resurrección. celebrate. Celebramos la vida. Because of Jesus Christ, Gracias a Jesucristo, nos sobrepondremos al desaliento de la muerte y abrazaremos a las personas que amamos, derramando lágrimas de un gozo incontenible y gratitud desbordante. because of Jesus, Gracias a Jesucristo, we will existiremos como seres eternos por los siglos de los siglos. because of Jesus, Gracias a Jesús el Cristo, nuestros pecados no solo pueden eliminarse, sino también olvidarse. we can Podemos llegar a ser puros y exaltados, holy. santos. Because of our Gracias a nuestro amado Salvador, podemos beber para siempre de la fuente de agua que brota para vida eterna. we can dwell Podemos morar para siempre en las mansiones de nuestro Rey eterno, en una gloria inimaginable, in perfect. en una felicidad perfecta. In spite of all of this, A pesar de todo ello, are many hay muchos en el mundo que o no son conscientes del don preciado que nos ha dado Jesucristo o no creen Jesus Christ en Él. has given us. They may have heard Puede que hayan oído de Jesucristo y lo conozcan como una figura histórica, pero no lo ven como quien es en realidad. Cuando pienso en ello, recuerdo al Salvador standing ante el prefecto romano de Judea, Pontius Poncio Pilato, just apenas unas horas before this. antes de morir. Pilate
Pilato veía a Jesús desde una perspectiva estrictamente del mundo. Él tenía un trabajo que hacer e implicaba dos tareas principales: recaudar impuestos para Roma y mantener la paz. Ahora el Sanedrín judío había llevado a un hombre ante él que decían que era un obstáculo para ambas. Tras interrogar al prisionero, Pilato anunció: «Yo no hallo en él ningún delito». Aún así, sentía que debía apaciguar a los que acusaban a Jesús, por lo que invocó una costumbre local que le autorizaba a dejar en libertad a un prisionero durante la Pascua judía. Seguramente le pedirían que liberase a Jesús en vez de Barrabás, un conocido ladrón y asesino. Pero la multitud alborotada exigió a Pilato que liberase a Barrabás y que crucificase a Jesús. Pues, preguntó Pilato, ¿qué mal ha hecho? Pero la multitud no hizo sino gritar más fuerte: «Crucifícale». En un último intento por complacer al populacho, Pilato ordenó a sus hombres que azotasen a Jesús, lo cual hicieron, dejándolo todo ensangrentado y amorotado. Se burlaron de él, le pusieron una corona de espinas y lo vistieron con un manto de púrpura. Tal vez Pilato pensó que eso podría satisfacer la sed de sangre de la multitud. Tal vez se apiadarían de ese hombre. «He aquí, os lo traigo afuera», dijo Pilato, «para que entendáis que ningún delito hallo en él. He aquí el hombre». El Hijo de Dios estuvo en persona ante el pueblo de Jerusalén. Podían ver a Jesús, pero no veían quién era en realidad. No tenían ojos para ver. En un sentido figurado, también a nosotros se nos invita a contemplar al hombre. Las opiniones sobre él varían en el mundo. Los profetas actuales y los de la antigüedad testifican que él es el Hijo de Dios. Es significativo e importante que cada uno de nosotros llegue a saber esto por sí mismo, de modo que cuando meditan en la vida y el ministerio de Jesucristo, ¿qué ven? Quienes hallan la manera de contemplar verdaderamente al hombre, hallan el camino que conduce a los mayores gozos de la vida y al bálsamo para las desesperaciones más angustiantes de la vida. Así que cuando los abrumen las penas y el dolor, alcen la vista hacia el hombre. Cuando se sientan perdidos y olvidados, alcen la vista hacia el hombre. Cuando se desesperen, cuando se sientan abandonados, cuando duden, cuando se sientan heridos o derrotados, alcen la vista hacia el hombre. Él los consolará, Él los sanará y dará sentido a su camino, derramará su espíritu y llenará sus corazones con gran gozo. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene vigor. Cuando verdaderamente contemplamos al hombre, aprendemos de él y procuramos alinear nuestra vida con él. Nos arrepentimos y nos esforzamos por refinar nuestra naturaleza y cada día acercarnos más a él. Confiamos en él, le demostramos nuestro amor al guardar sus mandamientos y cumplir con nuestros convenios sagrados. En otras palabras, llegamos a ser sus discípulos. Su luz refinada colma nuestra alma. Su gracia nos edifica. Nuestras cargas se aligeran. Nuestra paz aumenta. Cuando verdaderamente
contemplamos al hombre, tenemos la promesa de un futuro bendito que nos inspira y sostiene durante los altibajos de la vida. Al volver la vista atrás, reconoceremos que hay un modelo divino, que los puntos realmente se conectan. Al aceptar su sacrificio, llegar a ser sus discípulos y finalmente llegar al final de este trayecto terrenal, ¿qué será de los pesares de esta vida? Habrán desaparecido. Y las decepciones, las traiciones, las persecuciones que han padecido, desaparecerán. Y el padecimiento, el quebranto, la culpa, la vergüenza y la angustia que han vivido, desaparecerán. Quedarán olvidados. Es de extrañar que hablemos de Cristo, nos regocijemos en Cristo, prediquemos de Cristo, profeticemos de Cristo, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Es de extrañar que nos esforcemos de todo corazón por contemplar verdaderamente al hombre. Mis amados hermanos y hermanas, testifico que el día más importante de la historia de la humanidad fue aquel en el que Jesucristo, el Hijo de Dios, logró la victoria sobre la muerte y el pecado para todos los hijos de Dios. El día más importante de sus vidas y de la mía es cuando aprendemos a contemplar al hombre, cuando lo vemos como realmente es, cuando participamos con todo nuestro corazón y nuestra mente de su poder expiatorio, cuando nos comprometemos a seguirlo con un entusiasmo y una entereza renovados. Ruego que ese sea un día que se repita una y otra vez en nuestra vida. Les dejo mi testimonio y bendición de que cuando contemplemos al hombre, hallaremos sentido, gozo y paz en esta vida terrenal y vida eterna en el mundo venidero. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.